para que no tengamos ningún tipo de desaveniencia, para que no tengamos ningún tipo de problema en el camino. Toda vez estoy siendo enfático en que deben estudiar ambos materiales. Por favor, tómenlo en cuenta para que no tengan ustedes ningún inconveniente. De manera oportuna, la universidad también va a estar habilitando 2 tareas que ustedes tendrán que desarrollar a lo largo del semestre. Van a estar publicadas en fechas estratégicas, por lo cual yo les voy a suplicar que estén atentos a su plataforma para que pues puedan desarrollarlas sin ningún inconveniente, toda vez esto representa una parte importante de la zona que ustedes están pues desarrollando. Mi forma de trabajar, como algunos tal vez ya tuvieron la experiencia, pues es muy sencilla. Nos circunscribimos precisamente a lo que dice el programa, a lo que dicen los videos introductorios, y pues entenderían que ustedes ya tienen disponibles en la plataforma académica los videos introductorios que como bien lo dice el nombre, hacen una breve introducción a lo que vamos a ver o observar cada semana. Por esa razón, pues me gustaría que antes de que empezáramos las videoconferencias, ustedes ya tengan observado el video introductorio para que pues sea mucho más fácil poder asimilar la información que vamos a estar estudiando. Por último, me gustaría recordarles que por medio de este correo electrónico, fe004@urural.edu.gt, será nuestro único y exclusivo canal de comunicación en este curso. No acostumbro crear grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, ni ninguna otra red social. Únicamente utilizo el mecanismo o el canal de comunicación que la Universidad Rural de Guatemala reconoce, que es el correo electrónico. Entonces, por favor, cualquier duda, cualquier solicitud, cualquier observación que ustedes deseen realizar, por favor, les suplico que lo haga a través del correo electrónico. Yo le prometo responderle a la brevedad posible, quizá no de inmediato, pero sí voy a estar atento al buzón de mensajes para poderles responder en el menor tiempo posible. Muy bien. Estoy revisando el correo electrónico en este momento. Les agradezco a aquellos que acaban de mandar el correo: José Ricardo, Carlos Enrique, Frank Hamilton, Eduardo Leonel, Marvin Antuche. Muy buenas tardes, compañeros, bienvenidos, gracias por los correos. Todavía faltan muchos, están conectados 3 momentos. Mándenme un correo a este que les estoy escribiendo en el chat. Me mandan por favor su nombre completo, su número de carnet, la carrera que están estudiando y la sede a la cual pertenecen. ¿Por qué razón? Porque cuando yo tenga todos estos correos, yo voy a hacer o voy a crear una base de datos y les voy a enviar los links o el hipervínculo para poder acceder a la nube de datos. Es importante que ustedes lo dispongan desde ya. Muy bien. Empecemos entonces con el contenido de la clase de hoy, que es la semana número 1. Vamos a abordar la primera parte de la unidad 1, que es el tema de las plagas y sus efectos en la producción agrícola. Estoy casi seguro que la gran mayoría de estudiantes que están acá presentes son posiblemente agrónomos, por lo tanto, o forestales, por ejemplo, y pues tienen un gran interés en conocer cómo poder manejar de manera ecológica las plagas que pueden ser dañinas para los cultivos. Y el propósito de este curso es que vayamos conociendo pues las técnicas o los métodos que se utilizan para manejar algunas plagas. No así, no se trata de una clase de entomología donde vamos a ver las diferentes especies de insectos y sus hábitos alimenticios. No, este curso no es entomología, es manejo ecológico de plagas, por lo cual la perspectiva del mismo es conocer algunas técnicas, algunos métodos para poder controlar apropiadamente
las plagas y sobre todo de una manera amigable con el ambiente, es decir, provocando el menor daño o contaminación posibles. El objetivo de la clase es conocer los daños que las plagas pueden causar a los diferentes cultivos. Y para empezar, vamos a definir algunos términos que resultan básicos y necesarios entender antes de proceder a términos más puntuales. Estoy seguro que la gran mayoría acá presentes en algún momento ya han utilizado estos términos, como por ejemplo el cultivo, como por ejemplo un sistema de producción, animales, enfermedades, malezas. Estoy seguro que en algún momento ya lo habrán manejado ustedes en el ámbito agronómico, ambiental o forestal. Vamos a tratar de definir algunos conceptos comunes para que todos manejemos el mismo lenguaje. ¿Qué es cultivar? Definitivamente cultivar únicamente consiste en darle a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que puedan fructificar. ¿Qué significa fructificar? Pues sencillamente producir frutos. Es decir, que dentro de las múltiples técnicas o procedimientos que se realizan en el verbo cultivar, pues estamos haciendo todos los esfuerzos para que las condiciones, para que las características de la tierra y las plantas juntos puedan fructificar. Y allí podemos poner algunos ejemplos como el distanciamiento de siembra, la selección de la semilla, la fertilización, el riego, las podas, etcétera, etcétera. Es decir, cada una de estas prácticas agronómicas que nosotros desarrollamos engloban el concepto general que es cultivar. Y cuando estamos cultivando, pues muchos dirán cultivos, sembradíos, posiblemente acostumbramos a utilizar ese tipo de terminología que no está mal, pero desde un aspecto mucho más técnico, podríamos decir que los cultivos en realidad son sistemas de producción. ¿Y por qué son sistemas de producción? Porque si nos atañimos directamente a lo que es un sistema, entenderemos que los sistemas están conformados por ingresos, estamos un conjunto de ingresos, como por ejemplo los fertilizantes, como por ejemplo la mano de obra, como por ejemplo la semilla, como por ejemplo los abonos, etcétera, que van ingresando al sistema para que generen un efecto deseado o esperado. Y nosotros definitivamente tenemos como objetivo final los productos finales que vamos a comercializar. Entonces podríamos decir que un sistema de producción agrícola o un sistema de producción forestal en realidad es un ecosistema que cambia constantemente y que esos cambios definitivamente se deben al manejo y a la administración que el hombre realiza con el fin de producir bienes que sean útiles. Estoy seguro que ninguno de nosotros, si nos encomiendan llevar a cabo un cultivo o un sistema de producción, no lo vamos a hacer sin ningún objetivo. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes cuál es el objetivo primario, pues estoy seguro que muchos me dirían, o la gran mayoría me diría, que el objetivo primario es generar la mejor cosecha posible. Y eso está perfecto. Pero en ese objetivo existen también algunas amenazas o algunos obstáculos que nos pueden impedir realmente alcanzar las metas que nos hemos trazado en los proyectos. Y esas amenazas se pueden dividir en tres grandes grupos. Tenemos animales, por ejemplo los insectos, como por ejemplo los roedores, como por ejemplo los animales que puedan estar propiamente en los terrenos cercanos a los cultivos, que puedan dañar las plantas, que puedan hacer hoyos en los terrenos, que puedan debilitar las raíces de las plantas, que se puedan comer las mazorcas, que se puedan comer los frutos. Es decir, existen toda una serie de animales
incluyendo las aves, por ejemplo, que pueden poner en riesgo la buena salud y el buen rendimiento de nuestros cultivos. Y la gran mayoría de plagas que nosotros vamos a estar observando durante este curso, muchas de estas plagas provienen precisamente de estos grupos o de este grupo. El segundo grupo son las enfermedades. Muchas de ellas provienen a consecuencia del ataque de algún animal, sobre todo de los insectos. Una enfermedad es provocada por microorganismos como por ejemplo los hongos, las bacterias, los virus y otro tipo de microorganismos entomopatógenos que en algún momento pueden afectar la buena condición y el buen crecimiento de nuestros cultivos. Y en el tercer grupo tenemos las malezas, que ya muchos de nosotros las conseguir nutrientes por la luz del sol, por la disponibilidad de agua, por la disponibilidad de espacio, y por lo tanto, si nosotros no controlamos las malezas, estas podrían inclusive crecer mucho más que nuestro propio cultivo. Y sencillamente eso disminuiría pues los objetivos y la productividad que estamos deseando. Cualquiera que sea la amenaza con la cual nos estamos enfrentando en un sistema de producción, tiene tendencia para la economía de nuestro proyecto. Veamos acá. ¿Cuál es la importancia realmente que implica no controlar alguno de estos grupos? Esta seguramente es una pregunta de examen, así que por favor, tómenlo en cuenta. Lo primero es que la presencia de alguno de estas amenazas puede disminuir la actividad fisiológica de la plantación. ¿Qué es la fisiología? Pues es aquella ciencia que se encarga de estudiar todas las sustancias químicas, todo lo que ocurre dentro del metabolismo de las plantas que procuran su buen desarrollo. Si una planta está mal fisiológicamente hablando, simplemente es una planta que no tiene las condiciones adecuadas para poder generar productos finales. Obviamente, productos que deseamos nosotros llevar a la comercialización. Por lo tanto, si no tiene buena fisiología, consecuentemente también va a disminuir su productividad. ¿Y qué es la productividad? Pues es aquel término que nos interesa conservar o alcanzar. La productividad podría entenderse como la capacidad que tiene la plantación de producir más en el menor espacio o el menor tiempo posible. Entonces, vean ustedes por favor que los efectos se van dando en cadena. Si una planta no está bien fisiológicamente, por lo tanto disminuye su productividad. Y por supuesto, si la productividad disminuye o si la productividad se debilita, consecuentemente vamos a obtener una menor rentabilidad en el sistema que estemos administrando. En este curso, Manejo Ecológico de Plagas, no nos vamos a concentrar únicamente en los conceptos propios de los manejos ecológicos, sino que también vamos a intentar combinarlo con lo que es la rentabilidad de los proyectos, porque al final nosotros como futuros profesionales, agrónomos, agroforestales o ambientales, lo que estamos interesados es manejar el cultivo, manejar a la plaga para que no afecte la rentabilidad de nuestros proyectos. Espero estar siendo claro. Si tienen alguna duda, por favor, me lo van exponiendo en el correo electrónico. Continuemos entonces. Las plagas y sus efectos en la producción agrícola. Hay 3 efectos, podríamos decir 4. Hay 4 efectos que realmente nosotros como profesionales del agro deberíamos tener siempre en la mente antes de llevar a cabo cualquier cultivo. O, más técnicamente hablando, antes de llevar a cabo cualquier sistema de producción. Número 1, pérdida de calidad o el deterioro en la presentación del producto esperado o disminución de su valor
nutritivo. Podemos ver en la lámina, pues un producto que está dañado, cuya apariencia realmente no resulta un producto saludable, un producto que realmente estemos nosotros deseosos de adquirir. Es decir, podemos observar un producto que ha perdido su atractivo por la coloración, por la textura y muy probablemente por el sabor que pueda tener este producto. Definitivamente, cuando un producto ha perdido su calidad o se ha deteriorado su presentación, consecuentemente va a disminuir su atractivo comercial. Por esa razón es que ustedes cuando han ido al mercado han encontrado productos que son clasificados como productos de primera calidad que tienen un precio alto, productos de segunda calidad que tienen un precio un poco más bajo y productos de tercera calidad del sistema de producción. Deseamos que el 100% de nuestra cosecha cuente con buenas características de calidad, pero eso únicamente se va a lograr si en algún momento podemos actuar oportunamente para evitar el ataque o la incidencia de una plaga agrícola. Por supuesto, la presencia de una plaga no es el único factor que influye en la buena calidad de los productos. Aquí también tenemos que hablar de los buenos fertilizantes, tenemos que hablar de la buena disponibilidad de agua, de la fertilización, de las podas, etcétera, ¿no? Es decir, que acá pues tenemos que combinar muchos de los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la carrera para que en realidad podamos entender todo este fenómeno. Pero si hablamos propiamente de la plaga, podríamos decir que si una plaga está en el cultivo, pues muy probablemente va a poner en riesgo la buena calidad del producto. Criterio número 2, incremento en los costos de producción. ¿Por qué razón? Porque definitivamente, si encuentro una, dos o inclusive tres poblaciones de plagas distintas que están en mi sistema de producción, voy a tener que verme en la necesidad de invertir más dinero en comprar plaguicidas, en aplicar ciertos métodos de control, como por ejemplo la compra de trampas de luz o trampas de color, no sé, pueden ser muchas opciones, pero a lo que me refiero es que en algún momento, si no controlamos la densidad poblacional de las plagas, los costos de producción podrían ir mucho más allá de lo que hemos presupuestado financieramente. Por lo tanto, entendemos lógicamente que mientras más se eleven los costos, menos utilidad vamos a generar en nuestro proyecto. Tercer efecto, reducciones en el volumen de la cosecha. Estoy casi seguro que todos acá comparten conmigo la idea de que cuando estamos cosechando, realmente quisiéramos ver plantas tener, pues es grande. Ese es el objetivo que estamos buscando. Pero en la práctica, ustedes posiblemente ya han estado involucrados en algunos sistemas de producción. Es muy común escuchar a los agricultores en el campo decir que la cosecha pues fue regular, que no fue tan buena como el año pasado, que fue afectada por una plaga, que la cosecha fue totalmente nefasta y pues existen diferentes escenarios, ¿no? Pero muchos de estos fracasos, muchos de estos eh, intentos fallidos para lograr una buena cosecha, no solamente se debe a la mala ejecución de las prácticas agrícolas, sino que muchas veces también se debe a la presencia de plagas que no fueron controladas oportunamente. Y vamos a hablar de dos conceptos un poquito más adelante, del umbral de acción y el nivel de daño económico, que son nuestros principales indicadores para actuar de manera oportuna, de manera precisa, y que definitivamente tenemos que tenerlas presentes a lo largo de todo el ciclo del cultivo. Y como cuarto efecto, que es consecuente de los tres anteriores,
podríamos hablar de la reducción del beneficio económico que se obtiene en la cosecha. Esto es quizá lo que más hace sensible a la economía de un agricultor o de una empresa. Depende desde qué enfoque productivo lo estemos contemplando. Si estamos hablando de una empresa, podríamos hablar de grandes extensiones de tierra que han sido dañadas económicamente por la pérdida de calidad del producto, por el incremento de los costos para atacar o controlar a las plagas y porque las cosechas han sido muy bajas. Y entonces, a lo que quiero llegar con esta lámina, es que cuando nosotros estemos en el rol de administradores de campo, de administradores de finca, realmente lo que tenemos que perseguir es evitar la presencia o la existencia de estos tres efectos que les he mencionado hace unos instantes. Muy bien, ya habiendo entendido esto, entonces, vamos a tratar de definir cuál es el concepto de plaga que me gustaría todos manejemos en este curso. Se denominará plaga a la situación en la cual un organismo genera daños físicos y consecuentemente económicos a los intereses de las personas, tales como su salud, sus cultivos, sus animales, sus medios naturales, entre otros. Observen por favor entonces que se cumplen dos características o dos condiciones importantes para que realmente se pueda considerar a una especie de insecto como una plaga. Número uno, condición uno, que genere daños físicos. Condición dos, que genere un perjuicio económico a los intereses de las personas. Si se cumplen esas dos, entonces sí podemos hablar que se trata de una plaga. Pero con una de ellas que no cumpla, entonces sencillamente no estamos hablando de una plaga, sino muy posiblemente de una población de insecto espontánea, casual, que ha estado presente en nuestro cultivo y que no necesariamente se puede catalogar una plaga. Estoy seguro que muchos de ustedes habrán visto muchos tipos de insectos en algún cultivo, pero el cultivo está saludable, está sano, y no por la presencia de estos insectos significa entonces que representen una amenaza para el cultivo. Muy bien, continuemos entonces. Criterios básicos sobre daños y pérdidas de la cosecha. Hay tres criterios básicos que debemos contemplar. El número uno es el daño causado por el insecto. Cuando hablamos del daño causado, estamos hablando de aquel fenómeno que podemos observar a simple vista, por ejemplo, después de un caminamiento, de algunas raíces que están fuera de la tierra, algunas mazorcas, por ejemplo, que han sido masticadas por algún insecto o por algún roedor, inclusive, algún tipo de aborto prematuro de algunas flores, de algunas plantas, como es el caso del tomate, por ejemplo, son daños que vemos a simple vista. Por lo regular, el agrónomo o el profesional que ya tiene experiencia suficiente en campo va haciendo un caminamiento a lo largo de los surcos para poder observar cómo se presentan estos daños en las plantas. Y cuando ya entonces puede observar estos daños, lo comienza a asociar con la posible presencia de algún insecto que pueda estar causando estos daños. Y es que muchas veces se puede confundir un daño causado por un insecto con un daño, por ejemplo, causado por el mal clima. No necesariamente el agente que ha dañado a la planta es el mismo, pero el daño en sí es muy parecido. Entonces, a lo que me refiero con el criterio número uno es que depende mucho la buena experiencia que pueda tener el profesional de campo para poder identificar los daños. Número dos es el perjuicio a la planta. Entendemos el perjuicio a la planta como el efecto que se deriva
del daño causado por el insecto. Es decir, el número 2, que es el perjuicio, es consecuencia del número 1, el daño causado. Y este perjuicio no es inmediato. Muchas veces el perjuicio se puede observar en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, cuando las plantas han tenido una condición desfavorable después de algún daño. Aquí podríamos ver, por ejemplo, plantas que han terminado podridas, plantas que se han quedado enanas, plantas que se han quedado amarillentas, que son cosas que no resultan o no suceden de inmediato. Tienen que transcurrir 2, 3, inclusive 7 días para que podamos comenzar a ver ese perjuicio. Y finalmente, el criterio básico sobre daño, estamos hablando de la pérdida de la cosecha. Definitivamente es el punto al cual ninguno de nosotros quisiéramos llegar. Cualquiera que sea la actividad que hagamos en un sistema de producción, siempre tenemos en mente no perder la cosecha. Y ese es el criterio que todos debemos también considerar a la hora de decidir si vamos a actuar para manejar a una plaga o no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que considerar dos: densidad poblacional de la plaga, en donde el productor debe iniciar la acción de control para evitar que la población sobrepase el nivel de daño económico en el futuro. Para ponerlo más fácil, por favor acudamos a esta gráfica que tenemos en pantalla. Es un caso hipotético del umbral de acción. En el eje X podemos observar representado el ciclo fenológico de un cultivo en sus diferentes fases. Primera fase, la fase de plántula, cuando es muy joven. Segunda fase, el crecimiento vegetativo, cuando la planta pasa de ser joven a adulta. La tercera fase, la floración, cuando está comenzando a cargar para los futuros frutos. Y la fase final, que es la fructificación, cuando ya sale el fruto y empieza a rellenar. Podríamos decir que es el ciclo estándar de cualquier cultivo que estemos considerando en este momento. Estas curvas que ustedes observan acá representan una población de plaga 1 y una población de plaga 2 respectivamente. Pueden observar ustedes que cualquiera de las dos está oscilando, o por decirlo de otra manera, la población varía cada cierto tiempo, crece, luego disminuye, luego aumenta, luego disminuye otra vez, y así sucesivamente, dándonos a entender que las poblaciones de las plagas a lo largo de todo el cultivo, pues va a ir variando, ¿no? A veces van a haber muchos insectos, a veces van a haber pocos insectos, y esto que está acá, nosotros lo vamos a comparar con un umbral de acción. Este umbral de acción podríamos decir que es el límite que nos va a ayudar a decidir si debemos intervenir o no para controlar a una plaga. Si por ejemplo vemos la plaga número 1, la curva de la plaga número 1, observamos que en 2 ocasiones la población arrebató el umbral de acción. ¿Qué significa esto? En palabras sencillas, que a lo largo de todo el cultivo hubo 2 ocasiones en la cual esta plaga amenazó con crecer demasiado hasta llegar al nivel de daño económico. Pero, si ustedes se dan cuenta, las 2 veces que arrebasó el umbral de acción, seguramente hubo algún método de control de la población y por lo tanto disminuyó la población posteriormente. Es decir, es una plaga que fue controlada oportunamente y en la gran mayoría de casos estuvo muy por debajo del umbral de acción. Entonces, de manera gráfica, lo que intento decirles es que nosotros como profesionales del agro vamos a tener algunos indicadores que nos van a ayudar a decidir cuándo actuar o no ante la presencia de una plaga. Si al hacer un monitoreo, si al hacer un muestreo en campo,
observamos que la densidad de cierta población es demasiado alta, entonces definitivamente vamos a tener que tomar medidas y decidir qué método de control vamos a implementar. Si va a ser un control químico, ecológico, etológico, manual, etcétera, ¿no? A eso me refiero. Algunos ejemplos de daños causados por el insecto. Tenemos un escarabajo de la papa. Vemos cómo el insecto va masticando la hoja. Como ustedes saben, las hojas son el lugar o el motorcito que genera la energía de las plantas porque allí se realiza el proceso de fotosíntesis. Por lo tanto, si no tiene hojas, la planta, pues no tiene manera de generar la energía. Tenemos el ejemplo de la hormiga, que también con su mandíbula es capaz de, por supuesto, succionando todos los materiales nutritivos que tienen las hojas, provocando que también debiliten su capacidad fotosintética. Tenemos algunos pulgones que chupan la savia de las hojas. Como ustedes sabrán, la savia es aquel líquido nutritivo que las plantas disponen para poder hacer circular todos sus nutrientes. La mosca blanca, que también chupa la savia, produce este tipo de efectos que ponen necrosivas a las hojas. Los ácaros, que van generando manchas amarillas también. Los barrenadores, que tienen la capacidad de barrenar al fruto, creando un pequeño túnel o a veces de grandes proporciones, que definitivamente hacen que este fruto sea indeseable comercialmente, por lo tanto se desecha. Y las cochinillas, que también succionan parte de los talluelos de las plantas y pues deshidratan a la misma al punto de marchitarlas por completo. Si ustedes se dan cuenta, son daños que nosotros podríamos observar fácilmente a lo largo de un caminamiento en un cultivo agrícola. Por supuesto, no es de caminar rápido, no se trata de caminar como que fuera una maratón, no, se trata de hacer un camino, un caminamiento, perdón, realmente objetivo, de colocarse en sitios estratégicos donde posiblemente encontremos un conjunto de características o condiciones que puedan propiciar la presencia de alguna especie, como por ejemplo algún charco, algún tipo de relieve dentro del cultivo, alguna área que ha quedado descubierta de nylon, si estamos hablando de un invernadero, o algún lugar, por ejemplo, donde hemos visto que hay menos plantas que florecieron o que, mejor dicho, emergieron del suelo. Es decir, los caminamientos que el profesional realiza en el campo realmente implica la combinación de muchos conocimientos que han adquirido, no solo la experiencia en el campo, sino que también en la academia, en las aulas, en las universidades. Por ejemplo, ustedes, estoy seguro que ya han adquirido conocimientos en otros cursos. Perjuicios a la planta, como ya lo mencioné, son consecuencias de los daños causados por los insectos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Una necrosidad del aguacate causado por trips, algunas mazorcas desgranadas causadas por la langosta, algunos manzanos que han perdido su buena calidad debido al barrenamiento creado por algunos insectos, el tizón tardío que ha generado manchas en las hojas, en la papa, por ejemplo, y esto disminuye la capacidad de fotosíntesis, la tristeza de los cítricos producido por el clústerovirus, que provoca que los árboles de los cítricos simplemente ya no produzcan, que disminuyan o paralicen su crecimiento, y por lo tanto los productos finales son muy pequeños, a veces casi sin valor. Los trips en la cebolla, el gusano en el brócoli, que se come toda la superficie de una hoja, la polilla en la uva o la araña roja en tomate. Son algunos ejemplos de los perjuicios que suceden un poco después de los daños físicos causados a las plantas. Muy bien, y con esto voy a finalizar la clase de hoy. Aquí están las preguntas. Número 1, ¿cuál es la importancia del control de plagas en los cultivos? Número 2, ¿qué es una plaga agrícola? Número 3, ¿cuáles son los criterios básicos sobre daños y pérdidas en las cosechas?
Número 4, que es el umbral económico en la agricultura. Y finalmente, consecuencias por ataque de plagas en la producción o la cosecha. Le agradezco infinitamente la atención que me presta. Le recuerdo, por favor, el horario del curso es de 4:15 a 5 de la tarde. Para aquellos que hoy ingresaron posteriormente, les suplico, por favor, ser puntuales. A las 4:15 voy a hacer el esfuerzo de estar conectado siempre y finalizar, si no a las 5 de la tarde, unos minutitos antes, para que ustedes puedan intercambiar de clases sin ningún inconveniente. Mándenme, por favor, el correo electrónico con su nombre completo, su carnet, la sede a la cual pertenece y la carrera que está estudiando. Y en el transcurso de esta semana o la siguiente, yo les voy a estar enviando un correo con el hipervínculo para que puedan descargar todo el material a partir de esta primera videoconferencia. Muchas gracias por la atención. Les deseo a todos una excelente semana. Que Dios los bendiga. Siempre estamos en contacto. Bendiciones.